Buenas tardes, docente Hugo. Mi nombre es Nicolás Mayorga y en esta oportunidad presentaré mi proyecto final titulado Evaluación de la calidad de servicio educativo y su influencia en la satisfacción estudiantil mediante técnicas de estadística inferencial en la UTP-ICA. El objetivo de esta investigación fue evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes de la ingeniería de la UTP-ICA, determinar si este supera el estándar institucional e identificar los factores que presentan mayor influencia sobre la satisfacción estudiantil. Para ello se aplicaron técnicas de estadística descriptiva e inferencial, pruebas de hipótesis, análisis de probabilidades, correlación, regresión lineal múltiple y ANOVA, cuyos principales resultados presentaré a continuación. Una vez definido el tema de investigación, el siguiente paso fue plantear el problema que se buscaba resolver. El problema identificado fue que si bien la satisfacción estudiantil depende de diversos factores relacionados con la calidad del servicio educativo, no se contaba con evidencia estadística suficiente para determinar si el nivel de satisfacción realmente supera el estándar institucional ni cuáles de estos factores ejercen una influencia significativa. A partir de este problema se formuló la siguiente pregunta de investigación. ¿El nivel de satisfacción de los estudiantes de ingeniería supera el estándar institucional establecido? ¿Y cuáles son los factores que influyen significativamente en dicha satisfacción? Para responder esta pregunta, se estableció como objetivo general determinar si el nivel de satisfacción de los estudiantes de ingeniería supera el estándar institucional y analizar qué factores influyen significativamente en dicha satisfacción mediante técnicas de estadística inferencial. Asimismo, se definieron 5 objetivos específicos que guiaron el desarrollo del proyecto. En primer lugar, describir el nivel de satisfacción estudiantil y las dimensiones relacionadas con el servicio educativo. Luego, estimar el intervalo de confianza para la medida poblacional de satisfacción. Posteriormente, constatar la hipótesis mediante la prueba TD-Student y la prueba de Wilcoxon. Además, estimar probabilidades asociadas a la distribución normal y finalmente analizar la relación entre las dimensiones del servicio educativo y la satisfacción estudiantil mediante correlación y regresión lineal múltiple. Estos objetivos establecieron la secuencia metodológica del proyecto y dieron origen a los análisis estadísticos que se presentan a continuación. Una vez definidos el problema y los objetivos de la investigación, se estableció el diseño metodológico que permitió desarrollar el estudio de forma organizada. Se adoptó un enfoque cuantitativo, ya que toda la información analizada corresponde a datos numéricos obtenidos mediante una encuesta aplicada a estudiantes de ingeniería de la UTP-ICA. La investigación se desarrolló con una muestra de 150 estudiantes, quienes respondieron una encuesta estructurada utilizando una escala de valoración del 1 al 10. Posteriormente, la información recopilada fue sometida a un proceso de análisis estadístico que siguió una secuencia definida. En primer lugar, se aplicó la estadística descriptiva para caracterizar el comportamiento de la muestra. Luego, se estimó el intervalo de confianza y se contrastó la hipótesis mediante la prueba TD-Student y la prueba de Wilcoxon. Después se realizó el análisis de probabilidades y finalmente se evaluó la relación entre las variables mediante la correlación de Pearson, la regresión lineal múltiple y la validación del modelo mediante ANOVA. Esta secuencia metodológica permitió responder cada uno de los objetivos específicos planteados y obtener conclusiones respaldadas por evidencia estadística. El primer análisis realizado fue la estadística descriptiva, cuyo propósito fue caracterizar el comportamiento de la satisfacción estudiantil antes de aplicar las técnicas de estadística inferencial. Los resultados muestran una media de 7.85 superior al estándar institucional de 7.5, lo que indica que en promedio los estudiantes presentan un nivel de satisfacción favorable. Asimismo, la mediana y la moda alcanzaron un valor de 8 puntos, evidenciando que la mayor concentración de respuestas se encuentra alrededor de ese nivel de satisfacción. En cuanto a la dispersión de los datos, se obtuvo una desviación estándar de 1.42, lo que indica que la variabilidad moderada entre las respuestas. Además, el coeficiente de variación fue de 18.9%, reflejando una muestra relativamente homogénea y consistente para continuar con el análisis estadístico. En conjunto, estos resultados muestran que los estudiantes presentan un nivel de satisfacción favorable y que la distribución de los datos fue suficientemente consistente, lo que proporcionó una base estadística adecuada para continuar con el contraste de hipótesis y el análisis inferencial desarrollado en las siguientes etapas del estudio. Después de describir el comportamiento de la muestra, el siguiente paso fue determinar si el nivel de satisfacción observado realmente supera el estándar institucional de 7.5 puntos. Para ello, el primer análisis consistió en estimar un intervalo de confianza al 95% para la media poblacional.
El intervalo obtenido fue de 7.623 a 8.077 y al encontrarse completamente por encima del estándar institucional, proporcionó una primera evidencia de que la satisfacción promedio supera dicho valor. Posteriormente, se aplicó la prueba T-de-Student para una muestra, con el propósito de contrastar formalmente la hipótesis de investigación. El análisis produjo un estadístico T de 3.02 y un valor P de 0.0015, inferior al nivel de significancia de 0.05. En consecuencia, se rechazó la hipótesis nula y se concluyó que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la satisfacción estudiantil supera el estándar institucional. Finalmente, para reforzar el contraste de hipótesis, también se aplicó la prueba de Wilcoxon, un procedimiento no paramétrico que permitió verificar el contraste desde un enfoque diferente. Al igual que la prueba T, el resultado condujo al rechazo de la hipótesis nula, reforzando la consistencia de la evidencia obtenida. En conjunto, los tres procedimientos inferenciales permitieron llegar a una misma conclusión. El nivel de satisfacción de los estudiantes de ingeniería de la UTP-ICA supera significativamente el estándar institucional establecido. Como complemento del contraste de hipótesis, se realizó un análisis de probabilidades utilizando la distribución normal para estimar la probabilidad de que un estudiante presente un nivel de satisfacción superior al estándar institucional de 7.5 puntos. Para ello, se utilizaron como parámetros la media estimada de 7.85, una desviación estándar de 1.42 y el institucional de 7.5. Con estos valores se calculó un puntaje Z de menos 0.246, lo que indica que el estándar institucional se encuentra ligeramente por debajo de la media observada en la muestra. A partir de este resultado se estimó la probabilidad de que un estudiante obtenga una satisfacción superior al estándar institucional, obteniéndose un valor de 0.597, equivalente al 59.7%. Este resultado indica que existe una probabilidad cercana al 60% de que un estudiante presente un nivel de satisfacción superior al estándar establecido por la institución. De esta manera, el análisis probabilístico es consistente con los resultados obtenidos en el intervalo de confianza, la prueba T-de-Student y la prueba de Wilcoxon, fortaleciendo la evidencia estadística presentada en la investigación. Una vez comprobado que el nivel de satisfacción supera el estándar institucional, el siguiente paso fue identificar qué dimensiones del servicio educativo ejercen mayor influencia sobre dicha satisfacción. El primer análisis realizado fue la correlación de Pearson, que permitió evaluar la intensidad de la relación entre las variables del estudio. Los resultados muestran que todas presentan una relación positiva con la satisfacción estudiantil. Sin embargo, el soporte tecnológico registró la correlación más alta con un coeficiente de 0.842, seguido por la calidad académica con 0.742 y la infraestructura con 0.681. Esto indica que las mejoras en estas dimensiones se asocian con un mayor nivel de satisfacción, siendo el soporte tecnológico el factor con la relación más fuerte. Posteriormente se desarrolló un modelo de regresión lineal múltiple para cuantificar la influencia conjunta de estas variables. El modelo obtuvo un R cuadrado de 0.711, lo que significa que explica el 71.1% de la variabilidad observada en la satisfacción estudiantil. Asimismo, todos los coeficientes del modelo presentaron valores P inferiores a 0.001, evidenciando que las variables incluidas contribuyen significativamente a explicar la satisfacción. Finalmente, el modelo fue validado mediante un análisis de varianza o ANOVA. El resultado obtuvo un estadístico F de 119.84 con un valor P menor a 0.001, por lo que se concluyó que el modelo de regresión es estadísticamente significativo y puede utilizarse con confianza para interpretar la relación entre las variables analizadas. En conjunto, la correlación, la regresión lineal múltiple y el ANOVA confirman que el modelo explica de manera significativa la satisfacción estudiantil y que el soporte tecnológico constituye la dimensión con mayor influencia, seguido por la calidad académica y la infraestructura. Después de desarrollar todos los análisis estadísticos, fue posible integrar los resultados obtenidos para responder la pregunta de investigación planteada al inicio del proyecto. En primer lugar, la estadística descriptiva mostró que la satisfacción estudiantil presenta un promedio de 7.85 puntos superior al estándar institucional de 7.5, además de una variabilidad moderada y una distribución relativamente homogénea. Estos resultados proporcionaron una base adecuada para continuar con el análisis inferencial. En segundo lugar, las pruebas de hipótesis confirmaron que esta diferencia no se debe al azar. Tanto la prueba T-de-Student como la prueba de Wilcoxon condujeron al rechazo de la hipótesis nula, demostrando que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el nivel de satisfacción estudiantil supera el estándar institucional establecido.
Posteriormente, el análisis de relaciones permitió identificar los factores asociados con la satisfacción estudiantil. La correlación evidenció relaciones positivas entre las variables analizadas y la regresión lineal múltiple, explicando el 71.1% de la variabilidad observada en la satisfacción estudiantil, lo que evidencia un adecuado nivel de ajuste del modelo. Finalmente, la validación mediante ANOVA confirmó que el modelo de regresión es estadísticamente significativo con un valor de P menor a 0.001. Esto permite concluir que el modelo utilizado es confiable y que las relaciones identificadas pueden respaldar las conclusiones obtenidas en la investigación. En conjunto, todos los análisis desarrollados convergen en una misma conclusión. El nivel de satisfacción de los estudiantes de ingeniería de la UTP-ICA supera significativamente el estándar institucional y los modelos estadísticos aplicados permiten explicar de manera consistente los factores que influyen en dicha satisfacción. A partir de los resultados obtenidos, fue posible establecer un conjunto de recomendaciones orientadas a mejorar el nivel de satisfacción estudiantil en la carrera de ingeniería de la UTP-ICA. La primera recomendación consiste en fortalecer el soporte tecnológico, ya que el análisis estadístico identificó esta dimensión como la de mayor impacto sobre la satisfacción estudiantil. En consecuencia, resulta prioritario continuar invirtiendo en infraestructura tecnológica, plataformas de aprendizaje y soporte técnico para los estudiantes. En segundo lugar, se recomienda fortalecer la calidad académica mediante programas de capacitación al docente y actualización curricular con el propósito de mantener y mejorar la percepción de la calidad del servicio educativo. Asimismo, se plantea optimizar la atención administrativa, simplificando procesos y reduciendo los tiempos de respuesta, así como implementar mecanismos permanentes de seguimiento que permitan evaluar periódicamente la satisfacción estudiantil y medir el impacto de las acciones de mejora. Estas recomendaciones pueden priorizarse de acuerdo con el impacto identificado en el modelo estadístico. El soporte tecnológico presenta la mayor prioridad, seguido por la calidad académica y la infraestructura, y finalmente la atención administrativa. Esta priorización permite orientar los resultados hacia aquellas dimensiones que generan un mayor efecto sobre la satisfacción de los estudiantes. La implementación de estas recomendaciones permitirá incrementar de manera sostenida la satisfacción estudiantil, fortalecer la calidad académica, mejorar la retención de los estudiantes y contribuir al fortalecimiento de la reputación institucional de la UTP-ICA. En síntesis, la investigación demuestra que la toma de decisiones basada en evidencia estadística permite identificar con claridad las áreas donde las acciones de mejora tendrán un mayor impacto. Para finalizar, esta investigación permitió responder el objetivo general planteado al inicio del proyecto mediante la aplicación de diferentes técnicas de estadística inferencial. En primer lugar, se confirmó que el nivel de satisfacción de los estudiantes de ingeniería es superior al estándar institucional. La media poblacional estimada fue de 7.85, respaldada por un intervalo de confianza del 95% y por la prueba TD-Student que confirmó la existencia de una diferencia estadísticamente significativa. Asimismo, el análisis de probabilidades mostró que existe un 59.7% de probabilidad de que un estudiante presente un nivel de satisfacción superior al estándar institucional, resultado que fue consistente con las pruebas inferenciales desarrolladas durante la investigación. Además, el análisis de correlación y la regresión lineal múltiple permitieron identificar los factores que explican la satisfacción estudiantil. El modelo explicó el 71% de la variabilidad observada y evidenció que el soporte tecnológico y la calidad académica constituyen las dimensiones con mayor influencia sobre la percepción de los estudiantes. Desde una perspectiva de gestión, estos resultados proporcionan evidencia objetiva para orientar la toma de decisiones institucionales, priorizando aquellas acciones que generan un mayor impacto sobre la satisfacción estudiantil y la mejora continua del servicio educativo. En conclusión, la evidencia estadística obtenida permite afirmar que la satisfacción estudiantil en la carrera de ingeniería es superior al estándar institucional y que las decisiones orientadas al fortalecimiento del soporte tecnológico y de calidad académica representan las estrategias con mayor potencial para mantener y mejorar dichos resultados. Con esto concluye la presentación de mi proyecto. Muchas gracias, docente.